Muy buenos días a todos, yo soy Dark de Last Productions y esto es el segundo video tutorial de GameMaker, o de GameMaker Language más bien. Y bueno, hoy quiero empezar a hacer un poco de scripts y a lo mejor luego explicar algo de los efectos que tiene GameMaker, porque es algo que se explica bastante rápido y me llena un poco de tiempo, porque con los scripts no voy a estar tanto rato. En fin, tenemos esta función aquí que es drawText, X y texto. Y bueno, esto igual es un poco, a veces no es un poco, bueno, molesto tener que escribir X, Y delante, porque realmente solo queremos escribir el texto en donde está el objeto. Para eso podemos hacernos lo que en otros lenguajes sería una función propia, que simplemente sea drawText here, por ejemplo, o también texto aquí, en el que solo tenemos que poner la variable texto y que automáticamente lo haga básicamente en la X y la Y del objeto. En fin, lo que esto en otros lenguajes se hace con una función que, bueno, yo que sé, en Pascal por ejemplo se declararía function texto aquí, los argumentos que queramos y el tipo que devuelva, y luego podemos poner un poco de código que es lo que haga. Aquí en GameMaker no es así, aquí tenemos que hacer un script. Y bueno, los scripts son como funciones, solo que no las declaramos en el mismo trozo de código, sino que en un trozo de código aparte. Y básicamente vamos a hacer un script llamado texto aquí y copiamos esto, que es lo que teníamos antes. Y bueno, esto así ya funcionaría prácticamente, pero hay un pequeño problema, que a veces queremos darle el texto así, no queremos que lo haga todo así, solo queremos darle este texto, porque esto en realidad funcionaría haciéndolo así, y esto simplemente dibujaría el texto, y si texto no existe pues no funcionaría. Entonces queremos decirle este texto y que no lo coja así el objeto, porque esto aún así, como esto lo llamamos dentro del objeto texto, coge el texto del objeto. No queremos eso, queremos darle el texto a la función. Para eso tenemos que usar vale, ahora los argumentos de la función a los que podemos acceder de esta forma, argument 0. Y bueno, con esto básicamente argument 0, aquí el GameMaker va a insertar lo que ponga aquí dentro, el primer argumento, el cual sería texto, o podríamos poner hola. Si queremos usar dos, simplemente pondríamos una coma y, por ejemplo, vamos a ponerle, bueno, no, hola, carita sonriente. Ahora en texto aquí pues tendríamos que usar argument 0 más, voy a meter un espacio, argument 1. Esto empieza por 0, así que el primero sería el 0, el segundo sería el 1 y así sucesivamente. Y aquí lo que estoy haciendo es básicamente coger un string, sumarle, véase, añadirle un string, es decir, ponerle un espacio y luego ponerle detrás otro string más. Esto al final sería, en este ejemplo, hola, espacio, cara sonriente. Bueno, obviamente como string, pero bueno. Y esto lo que haría sería imprimir dos textos. Esto podemos hacerlo creo que hasta el argument 15, así que podemos hacer una función con 15 argumentos, que bueno, yo creo que eso es más que suficiente. Y para este ejemplo solo vamos a querer un argumento, así que quitamos esto. Y obviamente no queremos usar hola, queremos usar texto, lo cual es una variable, porque queremos trabajar con variables, porque las variables molan más. Le damos a OK, a ejecutar el juego, y hola, hello, variable no encontrada. Perfecto. Bueno, eso es básicamente todo en cuanto a los scripts. Podemos, por ejemplo, hacer un script más complejo. Voy a hacer rápidamente uno de... Vale, eso no es lo que quería, pero da igual. Digamos un script de cuadrado. Queremos dibujar un cuadrado
aquí que tenga como el centro en el origen del objeto y que sea 32 por 32. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que hacer para dibujar es draw set color y darle un color. En este caso vamos a usar negro, que es C black, y ponemos draw rectangle para dibujar un rectángulo. Y como veis aquí abajo ya me está diciendo, esto es un poco difícil de ver, pero bueno, me está diciendo lo que tengo que ponerle. En lo que estoy ahora mismo está en negrita. Y bueno, X, Y, X, X, Y he dicho, X, y outline. Outline es un boolean. Y básicamente dice, si solo dibujar las líneas de fuera, si outline es true, el rectángulo solo dibujaría las líneas de fuera y no lo rellenaría, y si lo pongo a false, rellenaría el rectángulo, básicamente. Entonces, bueno, digamos que no quiero hacer un rectángulo de lado cero, porque eso en la matemática pues no se hace muy bonito y tal, y se va a ver mal porque no tiene superficie. Digamos que quiero ponerle una superficie, lo que, bueno, es bonito que un rectángulo tenga una superficie, ¿no? Entonces tengo que empezar un poco más arriba a la derecha, perdón, a la izquierda, y terminar un poco más abajo a la izquierda. Derecha, lol, me estoy liando un poco. Entonces la X le restamos, digamos, 16. Y le he vuelto a dar a ese menos. Aquí otra vez le restamos 16. Aquí le sumamos 16. Y aquí le sumamos 16. Esto lo que hará es, básicamente, supongamos que el objeto está aquí, en donde el ratón. El primer punto empezaría 16 a la izquierda, 16 a la derecha. Me estoy haciendo un lío. 16 a la izquierda, 16 arriba. Y terminaría 16 a la derecha y 16 hacia abajo. Y tendríamos este rectángulo aquí, básicamente. Vale, le damos a aceptar. Y... ¿cómo lo llamamos? ¿Cuadrado? Sí, cuadrado. Lo importante es siempre ponerle los paréntesis al final, aunque no le queramos decir argumento, hacen falta para que sepa que es un script. Y bueno, ejecutamos y tenemos nuestros rectángulos o cuadrados o lo que queramos. Pero bueno, esto se nos hace un poco feo, así que vamos a hacer lo siguiente. En el evento create cogemos este código, lo quitamos, vamos a draw y hacemos esto, copiamos esto aquí, vale. Básicamente hacemos lo mismo que si esto es un número, es decir, que si es 0, entonces pues texto igual variable encontrada, lo quitamos. Entonces dibujamos el cuadrado. Si no existe texto, si texto es 0, dibujamos el cuadrado. Pero entonces aquí tenemos el problema de que esto ya no sabemos si esto es texto y nos volverá a dar el error de que variable no encontrada, o si hemos puesto la casilla esa, pues nos va a imprimir 0. Entonces esto lo tendríamos que hacer si esto es un string. Entonces haríamos la forma larga, if is string texto, then esto. Pero otra forma de la que podríamos hacer esta es decir, joder, si esto es un string, pues será porque no es un número. ¿Cómo negamos cosas? Poniéndole un signo de exclamación delante, y eso es todo. Esto significa si es un número, eso significa si no es un número. Véase si es un string. Entonces, básicamente esto sería lo mismo que poner isString, porque es lo contrario y tal. Pero aún así esto se nos hace un poco feo, porque hay dos ifs, y si os dais cuenta, este if y este if nunca pueden ser verdad los dos a la vez, siempre es uno de ellos. El uno excluye al otro. Entonces, como esto es el caso contrario a este, podemos poner simplemente aquí else. Ahí. Esto básicamente, si es un real, haz esto, y si no, haz lo otro. Y bueno, esto es básicamente ya todo lo que se puede hacer con el if.
Así que bueno, achievement get, ya sabéis cómo usar el if del todo. Y bueno, esto ahora os enseñaré cómo funciona. Espero que funcione, porque bueno, no siempre puede teclear algo mal, pero sí, está funcionando bastante bien. Tenemos aquí el rectángulo, y estos que sí tienen texto, no tienen rectángulo. Y bueno, voy a quitar esto. No vaya a ser que se me salgan demasiados mensajes. Y bueno, esto en cuanto a a los scripts, a los ifs y todo esto. Pero bueno, igual un cuadrado es algo un poco aburrido. No sé, a mí tampoco me parece tan interesante. Digamos que queremos hacer algo más interesante. Digamos que queremos hacer una explosión. Para este tipo de cosas, GameMaker tiene una serie de efectos ya dados, los cuales podéis encontrar si dais aquí a índice, buscáis effects y os saldrá por ahí. A mí me sale lo primero, y aquí tenéis la descripción de cómo los usáis. Básicamente podéis usar estas dos funciones para crear un efecto. Esta primera coge el objeto en el que estáis. Por ejemplo, si es el jugador, coge el jugador y justo debajo del jugador, es decir, si debajo del jugador hay pared o algo, no va a estar debajo del todo, va a estar debajo del jugador, pero encima de la pared, va a crear este efecto. Y este otro va a hacerlo encima de todo, es decir, si tenéis el jugador y el jugador está tapado por algo, aún así el efecto va a estar encima de todo. Si el jugador está detrás de una piedra y explota, la explosión va a estar delante de la piedra, lo cual es un poco, bueno, a lo mejor queda mal, pero en mi opinión hace falta una que sea encima del objeto actual. Véase, si el jugador está detrás de una piedra, que sea encima del jugador, pero aún así detrás de la piedra. Pero bueno, esto es lo que tenemos. También tenemos esta otra función que quita los efectos. Aunque bueno, los efectos casi todos, al menos cosas como explosiones y tal, se quitan solos, pero bueno. Y bueno, sí, estas son las tres funciones que hay en cuanto a esto. Estos son los efectos que hay. Y bueno, como queremos hacer una explosión, vamos a usar el efecto de explosión. Y... a ver... vale. Obviamente no ponemos el efecto de explosión así a secas. Ponemos effect create above, ahí, del tipo EF explosión. X, la que tenemos el objeto obviamente, y la que tenemos. El tamaño puede ser 0 para pequeño, 1 para medio, 2 para grande. Vamos a poner 1, va a ser medio. Y el color rojo. Esto así igual queda un poco aburrido, así que encima de esta vamos a crear otra que sea amarilla. Y como si no fuese suficiente, vamos a crear otra que sea de color blanco, pero no vamos a hacer una explosión, queremos chispas. Chispas suele quedar bien en el Fireworks, así que ponemos así, no, una S, F Firework, y bueno, así va a quedar bien. Así vamos a tener una nubecita roja debajo, una amarilla encima, y luego vamos a tener chispas. Y si queremos hacer el script un poco más universal, no queremos que sea siempre encima del objeto, igual queremos hacer, yo que sé, que la explosión esté en otro sitio, donde caiga, donde explote una bala o algo. Entonces ponemos aquí, como ya expliqué antes, argument 0, argument 0, argument 0, porque esto siempre es la X, y las Y las sustituimos por argument 1. Obviamente, una vez que tengamos esto, tenemos que asignarle un valor. A eso no podemos poner así explosión, porque va a dar error. De hecho no va a dar error, porque si ponemos explosión a secas, como no le damos argument 0 ni 1, esto va a ser 0, entonces va a crear la explosión aquí arriba. Que bueno, ahora después explicaré, bueno, os enseñaré lo que pasa, para que os hagáis una idea más visual. Y bueno, primero de todo vamos a hacer, esto no va a funcionar, vamos a hacerlo, bueno, sí, con global mouse left press. Cogemos esto y vale, esto es lo que queremos, explosión X, Y. Le damos a aceptar
Y ahora que me lo pienso, no vamos a hacerlo todos. Vamos a hacerlo solo en los que no tengan... Solo en los que no tengan no tengan texto. Así que volvemos a coger este trozo de código de aquí. Y esta parte de aquí ponemos la explosión, y la parte de else, como no nos hace falta, la quitamos completamente. Si no es un número, es decir, si es texto, no hacemos nada. Y bueno, ejecutamos y a ver si funciona. Y sí, crea una explosión bastante bonito. Y como veis está también, bueno, se ve un poco mal porque está lejos, pero si el hello estuviese aquí, veríais que la explosión está encima de todo esto. Y bueno, ya tenemos la primera explosión, divertidos con ello. Y bueno, eso en cuanto a esto. Y ahora, para explicar un poco más el tema de hacer cosas así que, bueno, igual, no sé, a ver si me explico bien. Hay algunas cosas que a lo mejor queremos hacerlas, pero no en un objeto directamente. Queremos simplemente coger el input del ratón o del teclado, pero no debe ser en un objeto, no es el jugador precisamente el que hace algo, sino es algo un poco más global. Eso, la forma de lo que sería con un objeto persistent, que, bueno, voy a hacer uno nuevo, voy a quitar esto. Supongamos que queremos hacer en todas partes que si el jugador hace clic en un sitio, salga el efecto de fireworks, porque he visto que en el Nox pasa eso, y el Nox es un juego muy bonito y queda bien, y quiero hacer lo mismo. Para los que no lo sepan, el Nox es un juego viejo así tipo Diablo, que tiene ese efecto. Y bueno, básicamente hacemos un objeto nuevo, a este le ponemos persistent, y os sugiero hacer algo con el nombre para que se note que sea persistent. Por ejemplo, podéis ponerle una P delante, P de persistent, y así os hacéis una idea de que, vale, esto es persistent. Veis el nombre y directamente sabéis que esto es un objeto que siempre está. Básicamente P ratón, P ratón. No nos compliquemos la vida. Entonces, el mouse. Siempre, si queréis hacer que algo sea así, el ratón en todas partes, usad el global mouse, porque si usáis los normales solo será si hacéis clic encima del objeto y no en todas partes. Entonces siempre el global mouse, left press, y vamos a hacer, a ver, effect 8 of f firework mouse x mouse. Y estas variables deberíais conocerlas ya de miles de millones de tutoriales, pero si no las conocéis, básicamente son las coordenadas del ratón. Es básicamente la x del ratón y la y del ratón. Y bueno, c yellow, y vamos a hacer otro por debajo de este que sea naranja. Y vale, así debería quedar bien. Y ejecutamos el juego. Y no funciona porque obviamente, aunque sea persistent, tengo que meterlo en alguna parte. Voy a la primera room, P ratón, y desde el momento que tengo el objeto, desde este momento ya para siempre el objeto existe. Y si hago clic en alguna parte, salen fuegos artificiales. No tan bonitos como en el juego del Nox, pero bueno, más o menos es algo. Si hago clic aquí, pues bueno, salen fuegos artificiales. Podría quedar bien para el menú principal de algún juego, yo que sé. Y bueno, eso es la forma en la que se hacen las cosas así, tipo global. No hay nada que sea realmente que tenga eventos globales. Existe el objeto global, pero ahí solo puedo meter variables. Lo que sí que se podría hacer es, si queréis hacer algo así global para todo, podéis hacer, yo que sé, P global, la P para diferenciarlo del global normal, más que nada, y tenéis vuestro propio global y aquí podéis meter cosas. Pero si hacéis esto solo para si tenéis pocas cosas. Si tenéis muchas cosas, separadlo un poco, haced uno para el ratón, otro para el teclado,
o a lo mejor uno para todas las entradas, ya sea ratón y teclado y joystick y todo, otro para música, otro para sonidos. Si tenéis algún sistema complicado como yo que sé, puertas que lleven a otros sitios, así también, no sé, como queráis. Y otra cosa, si queréis hacer juegos medianamente complicados, que antes de empezar el juego ya hagáis algo, hacer siempre una habitación en la que inicialicéis las cosas para más que nada tenerlo todo organizado, porque aquí hago el pglobal, lo meto ahí y lo saco de aquí porque aquí no va, no tengo que meter una primera habitación, hago una extra y aquí ya hago todo lo que realmente no importa al jugador y doy aquí a settings y en el código de creación room go to next, lo cual directamente nos lleva a la siguiente habitación, nada más que empiece esta, con lo cual llega a esta habitación, nos crea el objeto del ratón y salta a la siguiente room. Como veréis aquí, ya estamos en la siguiente room directamente, pero el objeto aún existe porque lo hemos creado en la otra room. Ahora, para explicar rápidamente lo que hace el persistent, normalmente un objeto desaparece cuando salimos de la room. Es decir, ya no está, porque estaba en la room anterior, está en la room init y no en esta. Entonces vuelvo a meter persistent y volverá a estar, seguirá estando. Y así es como funciona persistent y los objetos y los scripts, con lo cual he hecho bastante en este tutorial y se me está haciendo un poco más largo que el último, creo, así que ya lo dejo. Espero que os haya servido de algo igual que el último y adiós a todos, hasta la próxima.